Su atención, por favor. Vamos a comenzar. Es un gusto volverlos a saludar después de una breve pausa posterior al congreso que tuvimos. Para mí, la verdad, pues es un gusto volverlos a ver. Les extiendo la más cordial de las bienvenidas, esperando que esta noche sea una noche como las que estamos habituados, en la que tenemos todos los elementos para tener una sesión de alta calidad, ¿no? Invitados de lujo de la Ciudad de México, profesores de lujo, eh, laboratorio patrocinador de lujo y pues bueno, qué mejor que con oftalmólogos, ¿no? Como ustedes. Entonces, espero que esta noche sea agradable. Afortunadamente también el clima fue muy bueno con nosotros. Entonces, para comenzar con esta sesión y dar el siguiente paso a la lectura y aprobación, llamo a la doctora Beatriz Alvarado, quien es nuestro secretario anual para la lectura del acta. Adelante. Buenas noches. Acta de la sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, correspondiente al 3 de agosto. Tema: sesión académico-cultural Saciando la oftalmología. Siendo las 20:40 del jueves 3 de agosto, se da por iniciada la séptima sesión ordinaria del año del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Se da la bienvenida por el presidente del colegio, doctor Mario Salvador García Contreras, y se procede a la lectura del acta de la sesión del mes de julio, siendo aprobada. Presentación de la sesión por parte del presidente, quien otorga la palabra a la doctora Nadia Val, quien lleva la coordinación. La doctora Val explica la dinámica. Se presentaron casos clínicos por parte de los participantes y se contó con 2 equipos conformados cada uno por 3 médicos residentes del Hospital Civil de Guadalajara y del Centro Médico de Occidente. La doctora Val presenta al equipo conformado por los residentes del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Eduardo Navarro, doctor Sebastián Martínez, doctora Lauren Barocio, y el equipo de Centro Médico de Occidente, doctora Grecia Mayorga, doctor Humberto Macías y la doctora Anel Quintero. La doctora Val cede la palabra a la doctora Ana María Ponce, quien presenta el primer caso. La doctora Ponce inicia con su presentación. Paciente femenino de 22 años con antecedente de PRK, la cual inicia con hipertensión ocular posterior a cirugía asociado al uso de esteroides, siendo el tratamiento inicial con análogos de prostaglandinas y una combinación fija de supresores de acuoso y posteriormente acetazolamida, con lo que las presiones se encuentran en 17 en ojo derecho y en ojo izquierdo 22. De igual forma, se presentan los estudios complementarios. En su seguimiento se realizan estudios de control en donde se evidencian datos de avance. El diagnóstico establecido es glaucoma de ángulo abierto de tipo juvenil asociado a esteroides. Se determina presión meta y se decide manejo con trabeculectomía de manera inicial en ojo izquierdo, y al no tener control ojo derecho también se opta por manejo quirúrgico. Describe la evolución de la paciente con control de PIO. Se procede a realizar la dinámica en la que participan ambos grupos de residentes, en donde se abordan diferentes cuestionamientos con respecto al caso y en relación con la patología de glaucoma. Los equipos escogen un monto y de acuerdo con esto se presentan las preguntas. Si la respuesta no es correcta, el otro equipo tiene la oportunidad de contestar de manera acertada y así obtener el monto contemplado. La doctora Ponce procede a realizar la revisión de la evidencia de las preguntas planteadas. Posteriormente, la doctora Val cede la palabra al doctor Daniel Valencia con el segundo caso. Se presenta el caso de una paciente de 47 años, antecedente de asma, visión borrosa súbita de ojo izquierdo, de 8 días de evolución y 2 días previos valorada con diagnóstico de uveitis de ojo izquierdo, manejada con esteroide tópico y cicloplegia. En las imágenes clínicas de segmento anterior, hiperemia, pseudodendrita en córnea parcialmente modificada por el uso de esteroides. Reacción inflamatoria en cámara anterior con Tyndall, tonometría de 16, con asimetría de la presión con respecto a ojo contralateral. En fondo de ojo, turbidez vítrea, nervio óptico borrado de predominio nasal, zonas de aparente cierre capilar, puntos amarillentos y hemorragias. En la revisión por cuadrantes se observan placas amarillentas blanquecinas, coalescentes y circunferencial. Describe el método diagnóstico en uveitis, que es nombrar y enlazar. Considera las posibilidades diagnósticas retinitis herpética, sífilis atípica, toxoplasmosis atípica y tuberculosis por la simulación que pueden presentar. En las variantes de la retinitis herpética se toman en cuenta la necrosis retiniana aguda, necrosis retiniana progresiva externa y retinitis por citomegalovirus. Describe los estudios que deben solicitarse en el abordaje de uveitis. De acuerdo con el escenario clínico, se considera una necrosis retiniana aguda. Se inicia manejo desde su valoración inicial con valaciclovir, acompañado de acetato de prednisolona y tropicamida con fenilfrina.
a la evolución de forma inicial con aparente empeoramiento, pero las lesiones periféricas con discreta regresión. Después de 5 días de impregnación con antivirales, se inicia prednisona vía oral y a los 11 días se observa disminución de las áreas de retinitis y en la evolución con mejoría de la turbidez y regresión de la retinitis. Se procede a la dinámica por parte de los residentes en las que se realizan cuestionamientos que también enriquecen el caso clínico presentado. La doctora Val procede a la presentación de la doctora Verónica Torres, quien presenta el último caso clínico de la sesión. Masculino de 52 años, sin antecedentes de importancia. Al estar manejando su bicicleta, siente que algo se introduce a su ojo, es valorado en su hospital de zona, en donde de acuerdo con notas se encuentra un absceso y se indica tratamiento con lubricante ocular, colirios fortificados y vitamina C. En su revaloración sin mejoría. Se agrega nitroglicerina y lubricante en gel y al no presentar respuesta es enviado al servicio de córnea. En la valoración inicial, infiltrado de aproximadamente 6.4, de bordes mal definidos, de aspecto plumoso. Asimismo, un defecto epitelial de 3x6. Se sospecha una queratitis fúngica, se inicia fluconazol y se continúa con fortificados. A la evolución con empeoramiento de cuadro y con formación de placas sobreelevadas al extremo de la lesión. En resultado de cultivo se reporta fusario. Se indica boriconazol y anfotericina tópicos y boriconazol vía oral. Se agrega hipotensor ocular y se continúa con doxiciclina. Se aplica anfotericina B intraestromal y boriconazol intracameral en 5 ocasiones. En citas subsecuentes con mejoría del cuadro de forma progresiva. En última visita con opacidad corneal discretamente paracentral y agudeza visual funcional. Se realiza la última ronda de preguntas y respuestas que enriquecen la presentación del caso clínico. En el conteo final, el equipo con mayor puntaje fue el Centro Médico de Occidente. Se tocan temas varios por parte del presidente del colegio y se les invita a participar en las actividades programadas. El presidente agradece a los ponentes y se realiza la entrega de reconocimientos a los participantes y a las sedes de residencia. Se da por terminada la sesión académica y se procede con la sesión cultural, invitando a los asistentes a la clase de salsa por parte de la maestra Adriana Arellano y se invita al ambiguo. ¿Se aprueba el acta? Gracias. Así déjame pasar por acá. Bien, muchas gracias, doctor Alvarado. Bien, para mí es un gusto siempre contar el apoyo de alguien que se ha caracterizado por tener una respuesta siempre afirmativa a las actividades del colegio. Entonces, quiero presentar a la doctora Saraí Delgado Pelayo, que todos la conocemos y que realmente es una formalidad el presentarla. Sabemos de su formación académica que ella realizó la especialidad de oftalmología y la alta especialidad en córnea y posteriormente en ultrasonido en la PEC. Y no conforme con eso, pues después realizó la alta especialidad en cirugía de segmento anterior también en el Hospital Fray Antonio Alcalde. Entonces, ahora sí que su expertise es algo bastante completo y tengo el honor pues, de que ella nos vaya a coordinar esta sesión en el que, como les dije, pues se cumplen con todos los elementos para tener una sesión de alta calidad. Así que un aplauso, Saray. Bienvenida. Primero quiero agradecer a todos por esta noche estar presentes, por el interés que pues siempre tienen para venir a estas sesiones. Quiero agradecer también al Laboratorio CIFI, que sin ellos pues no sería posible tener a estos excelentes ponentes desde la Ciudad de México y de otras obviamente ciudades que están acompañándonos el día de hoy para brindarnos pues todos sus conocimientos, que pues se trata de esto, ¿no? De que cada día aprendamos y cada día pues saquemos provecho a estas presentaciones y estas excelentes ponencias. Entonces, el día de hoy pues vamos a llevar un tema pues que es muy interesante y que pues está en boga y básicamente todos estamos día a día viendo pues enfermedad de la superficie ocular. Entonces, el tema de hoy precisamente es esa enfermedad de la superficie ocular, lo que todos sabemos, pero pues nadie dice, ¿no? Entonces, precisamente para eso tenemos a 3 invitados, al doctor Daniel Valencia, que es egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera. Él hizo la alta especialidad en enfermedades inflamatorias y él pues nos va a dar el tema de rosácea ocular, un caso clínico muy interesante donde nos va a proporcionar las perlas de dicha patología. Posteriormente tenemos a la doctora Nicole, que está también invitada de honor del día de hoy. Ella es egresada del Hospital Conde de Valenciana y bueno, pues ella nos va a dar un tema muy interesante de un caso clínico de cirugía refractiva e enfermedades autoinmunes.
Y finalmente, para cerrar con broche de oro, tenemos a la doctora Mercedes García, que viene directamente de la Ciudad de México. Ella es jefa de enseñanza de la Asociación para Evitar la Ceguera, hizo también la alta especialidad de córnea y cirugía refractiva en dicho hospital. Y bueno, pues ella nos va a hablar de la toxicidad que pues vemos día a día de los diferentes medicamentos de glaucoma y obviamente pues en la superficie ocular. Y finalmente pues nos va a dar pues un tema también desarrollado sobre la molécula de ICE-T, pues hablando precisamente del laboratorio que nos está patrocinando en esta ocasión, que es el laboratorio CIFI. Muchas gracias. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. El día de hoy vamos a tratar justamente un tópico de enfermedad de la superficie ocular. Como ya se mencionó, yo soy especialista en uveitis, entonces creo que vamos a poder complementar bastante bien la plática entre especialistas de córnea y especialistas de uveitis. Yo titulé justamente mi caso clínico como No todo ojo rojo es uveitis, en relación justo a la presentación del caso y a la especialidad que tengo. Vamos a presentar de manera inicial los datos del paciente. La ficha de identificación: se trata de un paciente masculino de 47 años, originario de Colima, residente actualmente de la ciudad de Guadalajara desde hace algunos años y que es de ocupación comerciante. Antecedentes de relevancia, pues tiene algunos de peso. El primero de ellos, como personales, es un paciente ya conocido portador de espondilitis anquilosante de 2 años aproximadamente y que ya se encuentra en seguimiento y tratamiento reumatológico por medio externo con adalimumab 40 miligramos quincenales y 10 miligramos de metrotexate semanales. Dentro de sus antecedentes oftalmológicos, él refiere que aproximadamente en el 2020, un oftalmólogo en su localidad en Colima le comentó que tuvo un episodio de uveitis anterior y que desde esa fecha de 2020 a 2023 ha estado cursando con ojo rojo bilateral intermitente, acompañado de otros signos y síntomas inespecíficos y que ha estado siendo constante. Hace 6 meses tuvo una valoración con otro oftalmólogo, quien le dio un diagnóstico de una meibomitis bilateral y unas cicatrices corneales sin especificar más allá. Y digamos que se dio tratamiento de sostén, pero el paciente siguió con síntomas. Es por eso que el paciente llega referido a mí, principalmente fue por parte del reumatólogo. El reumatólogo le dijo: ese ojo rojo no es normal, necesitas ver de qué se trata porque puede ser tu espondilitis, o inclusive el reumatólogo planteó la posibilidad de que fuera por el adalimumab o por alguna otra circunstancia. Entonces, de primera instancia, la referencia fue por medio del reumatólogo. Al interrogar al paciente, pues él refiere un ojo rojo intermitente, bilateral, sensación de cuerpo extraño y ardor bilateral que se comporta igual de manera intermitente. Hice esta pequeña línea del tiempo para ponernos en contexto de cómo evolucionó justo el paciente, en el cual el episodio inicial en 2020, el paciente, una uveitis anterior, ojo derecho, en ese momento recibe prednisolona y cicloplégicos tópicos, una aparente buena respuesta, una resolución completa del cuadro. En 2021, un año después, el paciente refiere que empieza a manifestar síntomas axiales, dolor lumbar, dolor articular inespecífico, acude con un médico que le dice ve con el reumatólogo hace el abordaje y concluye que es una espondilitis anquilosante y en ese momento inicia metrotexato 15 miligramos a la semana. ¿Qué sucede? Entre 2021 y 2022, el paciente sigue presentando episodios de ojo rojo, bilaterales, intermitentes, visión borrosa acusada al ojo derecho, y el reumatólogo dice: esto se trata de la inflamación de la espondilitis, hace un switch de medicamento a adalimumab 40 miligramos quincenales y reduce metrotexato. Eso aproximadamente es un año. Sin embargo, de 2022 a 2023 continúa el paciente con los mismos síntomas: ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, todo lo que ya habíamos comentado previamente. Es aquí donde el reumatólogo le dice: tienes que ir con un oftalmólogo que te revise. Este primer oftalmólogo le comenta que tiene una blefaritis y una epiescleritis, más no una uveitis como tal. Le deja manejo con lubricantes, aseo palpebral, un ciclo de corticoides tópicos, una mejoría parcial, y sin embargo el paciente de enero hacia la fecha
persisten los mismos síntomas oculares. Es ahí donde el reumatólogo dice, te voy a enviar con otro especialista porque necesito saber si esto tiene que ver con la espondilitis, con el adalimumab, con el metrotexato o es otra cosa completamente distinta a todo ello, y es cuando me toca a mí conocer al paciente. El paciente llega de primera vez con la siguiente exploración física, el ojo derecho con una agudeza visual de 20-150, un compromiso importante de la película lagrimal con un tiempo de ruptura de 3 segundos aproximadamente. Es evidente desde luego un edema de párpados con una hiperemia conjuntival que se extiende a conjuntiva vulvar y tarsal, una obstrucción de las glándulas de meibomio, y desde luego llama la atención ese panus corneal con un área amplia de neovascularización, eran unos neovasos profundos y superficiales, áreas de limbitis extensa, prácticamente 360 grados, mucha fotofobia del paciente, poca cooperación al inicio. Empiezo a revisar con el mayor detalle posible la cámara anterior buscando datos de uveitis. En este momento no encontré ni Tyndall ni Flair. No encontré tampoco presencia de sinequias, nódulos o algo que me hiciera sospechar que este paciente había estado recayendo durante estos 3 años con uveitis de repetición y una tonometría de 14. Al revisar con mayor detalle algunas de las regiones de los párpados, se notaba en algunas de ellas en los bordes zonas de telangiectasias, algunos restos de collaretes o de secreción, una obstrucción importante de las glándulas de meibomio, una disfunción básicamente. El párpado inferior de las características similares, nuevamente aumento de volumen, hiperemia, restos de secreción y telangiectasias. Y por dentro nuevamente la conjuntiva tarsal con un compromiso importante. El ojo izquierdo, aunque en mejores condiciones, también ya exhibía datos de inflamación de la superficie, una agudeza visual de 20-25, un tiempo de ruptura lagrimal de 5 segundos. Nuevamente no encontré datos, de inflamación en cámara anterior ni de secuelas inflamatorias previas, una tonometría estable, solamente una zona marcada de limbitis inferior, ya inclusive con invasión corneal y una inyección conjuntival en esa zona, asociado nuevamente a cambios en el borde palpebral y en la base de las pestañas, tanto en párpado inferior como en párpado superior. Llamaba la atención que el paciente a nivel cutáneo, al interrogarlo, no me refería realmente a algún dato muy específico, sin embargo, presentaba algunas lesiones en la región malar, sobre todo del lado derecho, que era donde más compromiso ocular tenía, algunas sobre la región nasal y unas escasas sobre la región de la frente. El paciente refiere que desde que se acuerda ha tenido este tipo de erupciones cutáneas y que la realidad es que no le ha dado realmente importancia. Como pueden ver, es un paciente de tez clara, que también eso nos ayuda más a evidenciar este tipo de lesiones. Es aquí donde yo me planteo la primera impresión diagnóstica con los siguientes hallazgos: un paciente de 47 años con una afectación importante de la superficie y los anexos, inclusive ya con un leucoma y una vascularización corneal, un ojo seco con un componente evaporativo predominantemente, asociado a una erupción cutánea. Entonces, en este punto, mi impresión diagnóstica fue más enfocada hacia una rosácea ocular, además del compromiso bilateral, más la condición que él ya tenía predominante de base, que era la espondilitis anquilosante. Justamente tomando en cuenta la descripción de las características del consenso de Roscoe, el paciente prácticamente cursaba con 4 de las 5, que no son criterios, pero sí son descripciones de las lesiones. Inclusive uveitis anterior, el paciente la presentó, mas sin embargo no sabemos si fue asociado a la espondilitis anquilosante que estaba iniciando a manifestarse o si fue asociado justamente al cuadro de rosácea ocular. Sin embargo, el resto de características sí estaban presentes. Y es ahí donde inicio el tratamiento basado en los siguientes escalones: un manejo sistémico con doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 24 horas, tópico con fluorometolona 4 veces al día, ciclosporina A 2 veces al día y hialuronato de sodio sin conservadores cada 3 horas. Además, el aseo, el manejo no farmacológico sumamente importante, el aseo palpebral diario y la expresión glandular, más la educación al paciente, que parece ser que no había recibido medidas educacionales, evitar factores desencadenantes, que platicaremos un poco más, y decidí enviar a dermatología justamente por mi impresión diagnóstica y para saber la opinión del experto en dermatología. Cito al paciente un mes después, bueno, lo cité de hecho a la semana, a las 2 semanas, no había cambios tan relevantes. El primer cambio notorio que percibí fue alrededor del primer mes de tratamiento
donde ya observamos una disminución importante en la congestión de la vasculatura a nivel conjuntival. Mejoraron los bordes palpebrales, aunque desde luego no esperábamos que mejorara del todo la cuestión corneal en el términos de la agudeza visual, ya que seguía persistiendo con 20/150 y con la neovascularización. Sin embargo, los bordes palpebrales exhibían mejoría, una menor cantidad de hiperemia, menor cantidad de secreción y mayor expresión de las glándulas de meibomio, igual en el borde palpebral inferior. En este punto, el paciente continúa con el mismo manejo que yo había dejado previamente. Decido continuar la doxiciclina, ya que los esquemas nos indican que podemos dejarlo hasta 8 o 12 semanas, inclusive reducirlo a 40 miligramos. La fluorometolona la reduje a 2 veces al día. Ciclosporina todavía no la suspendí. Recordar que es un inmunosupresor tópico que, aunque la evidencia es heterogénea en términos de rosácea ocular, el efecto realmente se va a observar hasta las 6 semanas, entonces no es un momento todavía para suspenderlo. Hialuronato de sodio por lo menos cada 3 horas. Continuamos con las medidas no farmacológicas. El dermatólogo había emitido una valoración y había dejado solamente gel o ungüento de metronidazol en las regiones cutáneas, ya que se parecía que sí era el diagnóstico de una rosácea. Un mes después, es decir, ya 2 meses desde el inicio o desde la primera visita que yo tuve con el paciente, tenemos esta imagen clínica, nuevamente una importante opacidad corneal, pero con una regresión y una disminución importante de la neovascularización. Las áreas de limbitis mejoraron, igualmente la congestión en la conjuntiva. Vemos cómo es una zona realmente con un leucoma bastante profundo. Sí tuvo un adelgazamiento corneal, como se ve justamente en esta zona. Sin embargo, en ningún momento fue un adelgazamiento que pusiera en riesgo la integridad del globo ocular o que amenazara con una perforación. Sin embargo, sí hay un compromiso importante, una neovascularización grande, que esto pues finalmente será pronóstico pensando en un manejo de rehabilitación visual más adelante. Los bordes palpebrales mejoraban, sin embargo, al ser una condición crónica y con el tipo de fototipo del paciente, ya se había hablado previamente que iba a cursar con mejoría y algunos episodios de exacerbación también dependiendo del ambiente en el que se encontrara, pero con una mejoría notable en términos de edema, hiperemia y restos de secreción. El ojo izquierdo mejoró bastante, esa zona de limbitis inferior había tenido una buena respuesta a los esteroides junto con el resto de manejo y los bordes palpebrales también habían mejorado. Viéndolo de manera retrospectiva en una línea del tiempo, vemos cómo desde la primera visita el paciente pues exhibía una importante inyección conjuntival asociado a este leucoma, este panus, con la neovascularización, que con el tratamiento tanto sistémico, tópico y no farmacológico, logramos tener una mejoría, a pesar de que el paciente está en 20/150 todavía, la mejoría sintomática ha sido importante para él. Lo mismo sucedió en términos de los anexos de los párpados, donde encontramos una mejoría importante. Entonces, yo quisiera concluir este caso clínico con la siguiente diapositiva, que son básicamente los pilares del tratamiento que deberíamos de plantearnos ante cualquier paciente que tiene o que está cursando con una rosácea ocular o una sospecha, que al final de cuentas es para mejorar la calidad de vida del paciente. Uno de nuestros objetivos siempre será restaurar la integridad de la película lagrimal y aquí nos podemos apoyar de medidas farmacológicas con lubricantes y también no farmacológicas que van a ser la piedra angular de estos pacientes. Algo importante, reducir la inflamación de la superficie ocular. Y aquí digamos que no hay tanto un límite, podemos emplear desde los medicamentos tópicos como la ciclosporina, los esteroides, pero los sistémicos serán siempre de ayuda en estos pacientes, la doxiciclina con su efecto antiinflamatorio e ir más allá. Inclusive está descrito el empleo de prednisona vía oral o algunos inmunosupresores. Teníamos la ventaja que este paciente pues ya estaba con una inmunosupresión bastante bien establecida por su reumatólogo, entonces ese componente digamos que es probable que haya abonado a la mejoría de los síntomas de este paciente de manera un poco más rápida de lo que logramos ver en este tipo de casos. Eliminar factores de riesgo siempre será crucial porque es una enfermedad que va a tener una tendencia a remisión y exacerbación en base también a la exposición de factores del paciente y tratar de disminuir los síntomas. Finalmente, el paciente va por algo que le está impidiendo realizar sus actividades diarias, que le está incapacitando laboralmente y reducir los síntomas será realmente el éxito de nuestra terapéutica en todos estos pacientes. Como conclusiones, la rosácea ocular es una enfermedad
bastante subdiagnosticada. Probablemente todos hemos visto varios pacientes y quizás se nos haya ido el diagnóstico a veces por lo complejo que es. Algo de lo más desafiante es que no hay una prueba diagnóstica específica ni de laboratorio ni de imagen, es meramente clínico. Y algo importante, 1/3 de nuestros pacientes van a tener secuelas visuales irreversibles, como en este paciente que ya está presentando una de ellas. Siempre tener en mente que no por tener un paciente sin erupciones cutáneas o con la piel, digamos, limpia, el ojo va a estar igual. Casi siempre son asimétricas. Puede estar peor el ojo que la piel o viceversa. Y finalmente, no todo ojo rojo, sobre todo en el contexto de un paciente reumático, va a ser uveitis o escleritis. Hay que finalmente revisar al paciente con detalle y encajar el diagnóstico porque va a cambiar el pronóstico de la enfermedad y en este caso hasta el tratamiento iba a tener una repercusión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Daniel, por su presentación. Creo que nos dejó muchísimo aprendizaje, perlas. Lo que vamos a hacer es que usted haría algún cambio en cuanto al manejo diagnóstico en este caso en particular. No, además de las dosis que normalmente se las demos. O sea, les digo que la tableta la apartan para que no tengan efectos gastrointestinales. Sí, claro. O sea, sería lo único que hay en el día. Un antibiótico tópico, que también sabemos que la rosácea. Perdón. ¿Lo puedo jalar un poquito? También sabemos que la rosácea tiene algunas endotoxinas que pueden ser bacterianas, aunque no se sabe muy bien si realmente es por esto. Creo que un antibiótico tópico le puede funcionar bastante bien. Y creo que esta parte de la educación para, o sea, los pilares que ponías, creo que justo evitar las secuelas es una de las cosas, o sea, y con lo que tenías ahí es como lo logramos, pero tiene ya deficiencia de células del limbo, se alcanza a notar toda la parte superior del ojo que está más afectado, entonces creo que justo llegar a evitar todo esto es pues, la clave del éxito. Gracias. Y doctora Nicole, en cuanto a la ciclosporina, ¿usted la deja por tiempos cortos, tiempos largos? Tomando No, en cuenta mínimo que- 3 meses. Mínimo 3 meses. Sí, igual. y vamos viendo. Y Ok. si la ciclosporina no es, también hay mucho espacio para el tacrolimus. Es una muy buena opción que es mucho más potente. Ujú. Entonces hay que valorar Ok. el paciente. ¿Alguien que quiera aportar algo o alguien que trate diferente estos casos? Adelante, doctor. ¿Le pueden pasar un micrófono? Gracias. Felicidades, doctor, por el manejo. Con respecto a la etapa del diagnóstico diferencial, ¿en algún momento se pensó en la toma de HLA-B27 para facilitar el diagnóstico? Justo su reumatólogo por ahí del 2021 ya había hecho el escrutinio y la valoración. Él tomó un HLA-B27 que el paciente trajo consigo a consulta y estaba positivo. De ahí es que ya tenía el diagnóstico definitivo de espondilitis anquilosante. Ok. ¿Alguien más? Adelante. Sí, definitivamente siempre es una opción, inclusive está descrito que pudiese hacer desde el inicio. Muchas veces la cuestión es económica y la disponibilidad del mismo, pero hay muy buenos resultados desde el inicio con luz pulsada o algún otro elemento en el cual no haya una respuesta buena al manejo inicial. Yo creo que en este paciente abonó bastante el hecho de que estaba inmunosuprimido sistémicamente. O sea, eso nos ayudó a reducir la carga de citocinas y de células inflamatorias. Por eso es que mejoró en términos sintomáticos el paciente. Pues muchas gracias. Ah, perdón, adelante. Sí, justamente el el dermatólogo empató con con el mismo diagnóstico y sí valoró la posibilidad de isotretinoína o alguno de los derivados. Yo justamente le contesté que me gustaría a mí esperar un poco la respuesta inicial con esto porque puede aumentar o exacerbar el ojo seco. Lo que sí dejó él fue el gel de metronidazol que justamente se estaba aplicando en la región cutánea y que eso también nos ayuda a bajar la carga inflamatoria.
No hice una prueba de Schirmer en específico, solamente la prueba de ruptura lagrimal, donde sí había un compromiso importante, había una desecación rápida y había un menisco lagrimal un poco acortado. No había una captación como tal en placa, pero sí había un puntilleo difuso, sobre todo predominantemente en el ojo derecho, en el sector inferior. Ok, muchas gracias, doctor Daniel. A continuación vamos a pasar con la doctora Nicole Macris y nos va a presentar el siguiente caso clínico. Buenas. Ahí está, sí. Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer al Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y al Laboratorio SIFI por la oportunidad de estar aquí. Yo voy a presentarles el tema de cirugía refractiva y enfermedad autoinmune. Entonces, vamos a iniciar con un caso. Se trata de una paciente femenina de 37 años que acude por referir dolor, ojo rojo, lagrimeo y baja visual en ojo derecho de 7 días de evolución. Ella es oficinista, toxicomanías negadas, antecedentes personales patológicos, antecedentes familiares, quirúrgicos y alérgicos negados. Sin embargo, comenta en los antecedentes oftalmológicos que se le realizó LASIK en ambos ojos en el 2001, cursando con una ectasia post-LASIK posterior, requiriendo cross-linking en ambos ojos, el cual se realizó en el 2020, utilizando lentes de contacto esclerales en ambos ojos y presentando varios episodios de ojo seco severo y recurrente asociado a dolor ocular. Entonces, en este momento llega la paciente el ojo derecho con una visión de movimiento de manos que no mejora, una presión intraocular de 22 milímetros de mercurio tomada con tonopen en la periferia de la córnea, por razones que ahorita les voy a comentar. El ojo izquierdo con una agudeza visual de 3,200 que mejora a 20-30 capacidad visual con un astigmatismo miópico compuesto y una presión intraocular de 15 milímetros de mercurio. El fondo de ojo del ojo izquierdo sin alteraciones. Entonces, aquí podemos apreciar el ojo derecho en esta foto clínica que no se ve tan bien. Bueno, hay hiperemia inyección ciliar 3 cruces, se observa bien el flap del LASIK, hay múltiples infiltrados blanquecinos y hay un edema generalizado. También resalta el hipópion inferior que se cuantificó en 1 milímetro. En esta sección óptica podemos ver que hay una colección de líquido en la interfase. Es por esta razón que se decidió tomar la presión con el tonopen en la periferia. Y si bien no se aprecia bien, en esta foto el ojo derecho trae un tinte de 2 cruces y un defecto epitelial paracentral inferior asociado a adelgazamiento corneal, como se puede ver en esta foto. El ojo izquierdo en este momento sin alteraciones. Por el antecedente de uso de lentes de contacto diario, la posibilidad de una keratitis infecciosa, por supuesto que no se puede descartar. Entonces, en ese momento se realiza un cultivo, se impregna con moxifloxacino y se deja cada 4 horas. Se indica ciclopléjico y se le toma un ultrasonido para descartar endoftalmitis, la cual es evidente que no está presente. Y bueno, a las 24 horas hay una mejoría importante del hipopión, sin embargo, se agrega dolor a los movimientos oculares, así como un incremento en la tortuosidad de los vasos conjuntivales superficiales y profundos. Apareció asimismo melting corneal central, un aumento del defecto epitelial y bueno, en este momento, al manejo ya comentado, se decide iniciar vitamina C y doxiciclina. Se vuelve a revisar al paciente a los 7 días, donde se observa que hay un aumento del hipopión y, oh sorpresa, el ojo izquierdo inició con molestias y con una congestión vascular que sí blanquea la aplicación de felinefría. Y también una reacción de cámara anterior, que no estaba presente hace una semana. Entonces, en este momento integramos el caso de una mujer de 37 años que tiene una queratubeitis en el ojo derecho con un melting corneal en ese mismo ojo, que además ya debutó con una uveitis anterior en el ojo izquierdo asociada a una episcleritis. Y bueno, en este momento se decide realizar un lavado del flap del ojo derecho, una nueva toma de cultivo y se comenta ya el caso con el servicio de UVIA, quienes indican iniciar bolos de metilprednisolona e interconsultar a reumatología. Después de los 3 gramos de metilprednisolona, es evidente la mejoría clínica conjuntival de la escleritis y la episcleritis, desapareció el hipopión. Sin embargo, los infiltrados blanquecinos intrastromales permanecen, así como el edema en la interfase y el defecto epitelial. Aquí es importante mencionar que los 2 cultivos que se realizaron regresaron negativos. Entonces, en este momento, pues ya las causas infecciosas son poco probables. Aquí, en esta tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, podemos
bueno, se ve la presencia de líquido, ¿no? En la interfase. Entonces, tenemos la paciente con los diagnósticos que ya se comentaron que tiene una respuesta a metilprednisolona, pasa la evaluación reumatológica. Entonces, ya interrogando más detalladamente a la paciente, resulta que ella comenta un episodio de dolor y edema en el oído derecho hace 2 años, así como una poliartritis asimétrica intermitente metacarpofalángica sin presencia de erosiones o deformidades. Eso, esa historia aunada a los cultivos negativos, nos hace integrar, bueno, hizo integrar el diagnóstico de policondritis recidivante, que además respaldada con los estudios de laboratorio que se tomaron, donde podemos observar que hay una leucocitosis y que la paciente es ANA positivo, ANCA positivo y que hay una disminución del complemento C3. Se integra, al integrar todo el codo, se integra el diagnóstico. Entonces, en este momento, reumatología decide iniciar el tratamiento con adalimumab, metotrexato, ácido fólico, baricitinib y prednisona bioral. Nosotros, por parte de oftalmología, la dejamos con lubricante hialuronato sodio libre conservadores cada 2 horas, cicloplégico, acetato de prednisolona cada 4 horas, doxiciclina, vitamina C y lente de contacto en el defecto epitelial que estaba presentando en el ojo derecho. Con esto, la paciente, al iniciar el tratamiento de reumatología, mejoró el cuadro, desapareció el defecto epitelial, la paciente sanó, alcanzó una capacidad visual de 20/40 con lente de contacto y bueno, actualmente se encuentra en banco de ojos en espera de un trasplante corneal con fines ópticos, ¿no? Entonces, las perlas. Primero, la policondritis recidivante. Es una enfermedad inflamatoria multisistémica poco frecuente. Está descrita en 4 a 5 personas por millones, o sea, por millón. Es clínicamente heterogénea, sin embargo, el involucro auricular está presente en el 90%, siendo la característica más común de la enfermedad, como se ve en nuestra paciente. Generalmente se presenta en la 5ª década de la vida, no tiene prevalencia por género, es potencialmente mortal. Y bueno, el oftalmólogo tiene un papel muy importante en su diagnóstico, porque hasta el 60% de estos pacientes presentan alguna manifestación oftálmica, siendo un ojo seco severo como nuestra paciente presentó años antes de empezar con el cuadro, uveitis y episcleritis o escleritis, las principales manifestaciones. Y bueno, todavía no está reportado, está en vías de publicación. Este caso es el primer caso de policondritis recidivante en una paciente post-LASIK, donde se presenta también con síndrome de líquido en la interfase, algo que no estaba descrito. Entonces, eso también es una posible manifestación ocular de la policondritis recidivante. Y ahora, las perlas de la cirugía refractiva y la enfermedad autoinmune. Si bien las guías de patrones de práctica preferida hacen una distinción muy importante entre las contraindicaciones absolutas y relativas, aquí la gran perla es si el paciente está controlado. Todo lo que dice la literatura es que si es una enfermedad inactiva que está bien controlada y que no tiene datos oculares, es seguro, relativamente seguro. O sea, obviamente siempre es importante hacer una evaluación preoperatoria muy vasta. Sin embargo, si el paciente tiene enfermedad descontrolada o se desconoce la presencia de enfermedad, son los que generalmente cursan con casos y complicaciones graves, ¿no? Y aquí sí quiero hacer el comentario de que la única excepción a lo que acabo de decir es el Sjögren primario. Estos no son candidatos para cirugía refractiva aún como en control de la enfermedad por las consecuencias de ojo seco que todos aquí conocemos, ¿no? Por el daño a los plexos. Y bueno, muchas gracias. Bien, pues felicidades por tu caso. Creo que sí es un caso muy raro, muy interesante. Y pues qué padre que lo vayan a publicar. Esperemos que así sea ya para que den nuevas manifestaciones de esta, ahora sí que presentación, que yo creo que ninguno de nosotros hemos visto antes, ¿no? Doctor Daniel, ¿algo que quiera aportar sobre este caso? ¿Algo sobre el inicio como una enfermedad o como una presentación infecciosa? ¿Hubiera cambiado su manejo en algún sentido o hubiera pensado ya más en una enfermedad autoinmune de inicio? Bueno, felicidades, muy buen caso. La verdad es que el tema de policondritis a mí me gusta bastante. Bueno, yo creo que de inicio hubiera manejado igual como una sospecha infecciosa ante la presentación que tuvo el caso del paciente y ante el riesgo de una endoftalmitis o una pérdida visual irreversible, yo también me hubiera ido con un manejo infeccioso y sí, definitivamente lo llamativo fue que el otro ojo se comprometió, que empezaron el escrutinio sistémico y salió que tenía
la condritis auricular, que es uno de los datos más característicos de esta entidad. Entonces yo definitivamente hubiera pensado igual, primero infeccioso y hasta después me hubiera brincado la posibilidad de algo como una policondritis. Y bueno, me gustaría justamente en este punto preguntarles ahora sí a ustedes que están acá, que son las expertas en córnea, si el paciente hubiera llegado a consulta ya con el diagnóstico de policondritis y si fuera candidato a cirugía, o sea, ¿qué método sería el indicado o ni siquiera le hubieran propuesto una operación o una cirugía refractiva al paciente? Pues en este caso se maneja como contraindicación relativa, ¿no? Entonces, obviamente se habla bien con el paciente y aquí muy importante, pues, el control reumatológico que tenga, ¿no? El control por parte de reumatología, pero de inicio, pues, no es el mejor candidato para una cirugía refractiva. No sé tú, Mercedes, si piensas igual. Sí, creo que justo, pero, o sea, el caso cuando sabes que ya tiene una enfermedad reumatológica, pues entonces es mucho más fácil advertirle al paciente que tiene más riesgos, tiene riesgo de adelgazamiento, de ojo seco. Entonces, creo que teniendo ya el diagnóstico, lo puedes explicar mejor y probablemente, aunque sea relativo, yo personalmente inclino a no hacerlo. Sin embargo, creo que normalmente son al revés, justo como este caso. Primero se hace la SIC y después... Investigamos lo demás. No, pues no que investiguemos lo demás. Años después Sí, claro, sale alguna enfermedad autoinmune y entonces creo que aquí es cuando está, o sea, cuando es como lo difícil, porque yo hubiera pensado de inicio y igual algo infeccioso y además me hubiera ido a lo mejor por alguna cantameba o algo así, pensando en eso por el uso del lente de contacto. Ya sabemos que los lentes de contacto esclerales además es un cultivo que está durante todo el día porque tienen su solución todo el tiempo, si no tienen buena higiene. Entonces, yo antes de pensar en cualquier cosa inmunológica, y la verdad eso es creo que lo más interesante del caso, hubiera pensado en una bacteria medio rara que a lo mejor no creció en el cultivo, algún parásito. Entonces, justo creo que también la evolución hizo que pues no fuera tan, o sea, pensaba no tanto en algo infeccioso, porque si no hubiera empeorado. Entonces, sí creo que es importante como tener este diagnóstico primero. Sí, yo, como la doctora Mercedes comenta, yo creo que aquí lo crucial fue que se involucró el ojo izquierdo. Eso fue lo que nos indicó algo sistémico, porque si no hubiéramos seguido pensando en infeccioso, por supuesto. Que me gustaría agregar justo a esto, los usuarios de lente de contacto normalmente pueden tener infecciones bilaterales, entonces sobre todo los esclerales, y el porcentaje de acantamebas bilaterales también es alto, es como del 10%, entonces sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero que no se nos olvide, sobre todo la parte infecciosa bilateral con un usuario de lente de contacto, sí es bastante frecuente. ¿Alguien que quiera aportar algo, alguna opinión? Adelante, doctora. Sí, yo pienso definitivamente que no debía haber superado. Además, una de las reglas que dice la doctora, que inclusive lo enfatizó con ellitas, es hacer una evaluación preoperatoria lo más profunda posible. Para mí también eso incluye los antecedentes familiares que tenga esa paciente. Yo no sé si ustedes consideren muy importante o qué tan importante consideren hacerle este tipo de pacientes que tienen antecedentes, hacerle los exámenes reumatológicos competentes. Y ya con base a eso, si sale un grave, o sabemos que tiene antecedentes, operar. Sí, pues de inicio, obviamente en la historia clínica, en la evaluación inicial, pues tenemos que hacer todas estas preguntas dirigidas y si estamos sospechando de alguna enfermedad autoinmune, pues definitivamente pediremos los estudios, pero no a todos los pacientes de entrada que se quieren operar de cirugía refractiva les pedimos esos estudios, ¿no? Entonces, desafortunadamente aquí fue al revés, ¿no? Primero se operó, ya después tuvo esta presentación de policondritis, entonces por eso no se pudo pues dar esa precaución previa, ¿no? Pero sí, de inicio no a todos lo hacemos, solamente que tengamos alguna sospecha en la historia clínica. Entonces aquí lo más importante es hacer una buena historia clínica a todos los pacientes y no nada más ver el ojo, sino que preguntar todos los antecedentes sistémicos, que creo que eso es importante. Bien, pues a continuación, muchas gracias doctora, excelente presentación, súper interesante. Y ahora damos lugar a la doctora Mercedes, que nos va a hablar sobre superficie, toxicidad de medicamentos de glaucoma, ¿no? Que pues creo que pues tenemos ahora sí que muchísimos pacientes que día a día tienen esta dolencia, esta queja, y pues ella nos va a hablar sobre este tema y además pues el tratamiento con lubricantes y específicamente dirigido a la molécula de Aistin. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues
el agradecimiento a la invitación a estar aquí. La verdad es que salirme de la Ciudad de México un ratito también es súper tranquilizante para mí poder estar con ustedes hoy aquí en esta noche y poderles platicar un poquito de esto para mí es muy importante. Entonces, muchas gracias antes que nada. Y les voy a venir a platicar un poquito de lo que vemos todos los días. A lo mejor las enfermedades autoinmunes, o afortunadamente las enfermedades autoinmunes, no son tanto el pan de cada día, pero pues toda la toxicidad por medicamentos que estamos usando es súper frecuente. Entonces les voy igual a presentar un caso clínico y otra vez regresamos a estos pacientes que tienen antecedente de cirugía refractiva. Se trata de una femenina de 58 años de edad que tiene el antecedente heredofamiliar que tiene un abuelo con glaucoma. En el 2000 le hacen un LASIK en ambos ojos con una refracción de -4 con -1.35 y -4 con -1.50, presiones intraoculares normales, y de lo que platicábamos hace ratito, justo todos estos antecedentes, y recalco lo del abuelo con glaucoma, lo de la presión intraocular, es importante para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Las topografías se ven de características normales con una paquimetría normal. Entonces, del 2000, en este paciente, justo por el antecedente, se decide también hacer unos campos visuales. La gonioscopía estaba en 4, pero la papila era una papila sospechosa en 7 décimos. Y entonces, con el antecedente y la papila sospechosa, pues se integra el diagnóstico de sospecha de glaucoma. Hacemos los campos visuales, en donde vemos que los campos visuales están normales, no vemos ninguna alteración real. Y del 2000 al 2003, la paciente sigue acudiendo a sus consultas, no tiene ningún defecto campimétrico y tampoco se queja de nada de la superficie ocular. De hecho, está muy contenta, tan contenta que se desaparece hasta el diciembre del 2014. Y aquí se presenta con síntomas de ojo seco. Entonces, por la edad, la verdad es que al principio pues fue así como sí, posoperada de LASIK, tiene ese antecedente, ya está en la menopausia, entonces a lo mejor esa es otra de las causas por las que empieza con síntomas de ojo seco y se le toma la presión intraocular sabiendo el antecedente que tenía, se le deja tratamiento de superficie y le reinician el protocolo de sospecha de glaucoma. Además, en este momento le agregan de igual manera como lo habíamos visto en el caso anterior, en el primer caso, ciclosporina. Esto no tanto como por parte de, como lo habíamos visto, por algo inflamatorio de rosácea, sino más bien por el ojo seco. Sabemos que es uno de los tratamientos demostrados para ojos secos severos y esteroide de superficie. Creo que no se ve. No se preocupen, son los campos del OCT, así es que se los platico. Sí, no te preocupes. Bueno, ahorita que no los proyecten, pero les voy platicando cómo justo empezamos el tratamiento para ojo seco, pero continúa con la sintomatología meses después. Hay que seguir estudiando a la paciente por la sospecha de glaucoma y ahí están los campos visuales y el OCT de fibras nerviosas, que les voy platicando, aunque ustedes no lo ven, ya empieza a tener unos defectos, ¿verdad? Todavía no, al ratito. Siempre que cae en glaucoma terminan así, pero intentamos que no sea así. Entonces, ahorita se los voy a presentar, pero empieza a tener un defecto de un escalón nasal. Ya sé que los glaucomatólogos lo intentan, pero sí terminan viendo así. Y justo, aprovechando esto, pues creo que es súper importante decirles que a veces se nos olvida y pensamos como solo glaucoma, o sea, los que nada más ven glaucomas o los pacientes con glaucoma nos enfocamos en esta parte, pero creo que es súper importante y lo vamos a ver más adelante, este apego al tratamiento de la superficie, porque a veces ese es el motivo por el cual sigue progresando el glaucoma. Entonces, como les decía, aquí podemos ver, aunque no se ven tan claros, pero vemos el defecto en la capa de fibras nerviosas en el OCT, como el escalón nasal que podemos ver en los campos visuales. Sigue pasando, repiten estos defectos, y entonces los glaucomatólogos en el hospital la diagnostican como un glaucoma primario de ángulo abierto, le inician análogo de prostaglandinas, seguimos con los lubricantes, si se fijan la presión está en valores limítrofes, incluso sobre lo normal, y sigue con ciclosporina. Para enero del 2016 tiene un apego muy regular al tratamiento por la enfermedad de la superficie. Ella se quejaba que si se ponía las gotas le ardía, entonces mejor dejaba de ponerse las gotas. Son estos pacientes justo que pierden el apego porque cada vez que se ponen cualquier medicamento que es tóxico para la superficie empiezan a tener sintomatología
y entonces sigue progresando el glaucoma. Fíjense, me voy a regresar tantito, como los campos visuales de la primera vez, incluso los segundos campos visuales, cómo van empeorando conforme va pasando el tiempo. Y es por eso que se decide, también las presiones siguen limítrofes, es por eso que se decide agregar un beta bloqueador. Y podemos ver, y esta imagen me gusta mucho, ahorita vamos a ver las que siguen, cómo la enfermedad de la superficie ocular es bastante severa. Y ella decía que dejaba las gotas, pero todas, o sea, dejaba de usar el lubricante, dejaba de usar, creo que ahora sí fui yo, ¿verdad? Perdón. Dejaba de usar los hipotensores y ya vieron las fotos, vemos todos estos filamentos, todos estos defectos que tiñen en la superficie ocular en ambos ojos. Y entonces, pues estamos preocupados en qué hacemos para que el glaucoma no siga progresando y que no le moleste a la superficie, porque ella definitivo ya nos había dicho, si a mí me arde, yo no me voy a poner las gotas. Y entonces lo primero que se planteó es hacer un SLT, en donde la verdad es que fue la solución en ese momento por unos meses o unos casi años. Entonces se realizó el SLT 360 y además de que mejoró la presión intraocular de estar en 20, bajó a 11, de enero del 2017 a febrero del 2018, la estabilidad del glaucoma es muy buena y además la superficie ocular, fíjense cómo ya no, o sea, sí tiene un defecto ahí abajo que seguramente relacionado al cierre palpebral y un poco de inflamación en el borde de los párpados, pero es mucho mejor a como se había presentado antes. Ella ya está muy contenta porque ya no le arde, está muy contenta porque al fin le bajó la presión sin tenerse que poner una gota. Sin embargo, sabemos que el SLT no es un tratamiento que nos vaya a funcionar toda la vida, entonces en febrero del 2018 justo podemos ver una progresión campimétrica importante y se vuelve a dejar hipotensor en una combinación fija, sin conservadores, intentando que esto sea de alguna forma una ventaja para que la paciente se siga poniendo las gotas. Sin embargo, otra vez, si dejamos gotas, la paciente dice que no. Y otra vez me gustaría que vieran cómo el comparativo de las imágenes, tanto del OCT, del defecto de la capa de fibras nerviosas, como de los defectos campimétricos que se van observando en los dos ojos y que han aumentado de manera significativa. Entonces, le agregaron dorzolamida con timolol. Después de eso, en marzo sigue con las presiones pues en el límite relativamente altas, porque estamos viendo que no es la piometa, para evitar la progresión, y se agrega un análogo libre de conservadores. Sin embargo, vuelve a aumentar la enfermedad de la superficie ocular y otra vez deja de ponerse las gotas. Entonces, se decide hacerle en ese momento una facolio y ponerle un iStent. La intención es quitar todo el medicamento tópico, incluso se le deja acetazolamida. En la primera semana postquirúrgica se le dejan otra vez medicamentos tópicos porque había tenido IPEMA, y en el primer mes va disminuyendo el IPEMA, va disminuyendo la presión, sin embargo sigue con tratamiento oral y con tratamiento tópico, que es algo que la paciente sigue sin ponerse o sigue rehusándose a tener este tratamiento. Unos meses después se decide operar el ojo izquierdo, se le hace una facolio y una endociclofotocoagulación, perdón, primero fue el izquierdo y luego fue el derecho. Y podemos ver cómo las presiones intraoculares pues, se van un poquito más abajo. Sin embargo, no hemos podido quitarle los hipotensores. Y en este momento, y otra vez regresando a todo lo que estábamos platicando hace ratito, nos llamaba la atención este ojo seco tan severo. Y aunque ya sabemos que es mujer, vive en la Ciudad de México, es posoperada de LASIK, tiene todos estos medicamentos de glaucoma, decidimos solicitarle estudios para descartar que se trataba de un Sjögren primario o de un Sjögren secundario, los cuales se reportan todos negativos. Entonces, aquí les pongo la comparativa de cómo está de febrero del 2018 a octubre del 2018 con tratamiento máximo o sea, me gusta insistir o me gusta hacer mucho énfasis en que la paciente decía que o sea, no se quería poner las gotas, por eso la progresión, porque tenía mucho malestar al ponerse las gotas, malestar de la superficie ocular. Entonces, seguimos con todas las alteraciones en la superficie ocular, pero las presiones siguen altas, por lo cual y se documenta la progresión en estos estudios de campos visuales, por lo cual se programa para una EPNP. Y es una paciente que ya con el iStent, vean cómo está la superficie, tiñe toda la conjuntiva, aunque no es la tinción correcta para ver la tinción conjuntival, sino nada más la corneal. Podemos ver cómo está tiñendo en un ojo, incluso no se alcanza a ver ni siquiera bien esta película lagrimal, se ve muy oleosa, vemos algunos defectos. Entonces
seguimos teniendo todo este problema. Y lo que hacemos es también estudios de la superficie, en donde creo que es una forma también de poder ayudarnos con estudios de imagen y poderle demostrar al paciente. Yo sé que a lo mejor esto no está disponible para todos, pero ya ahora hay muchos equipos que lo tienen y a veces poderle enseñar al paciente cómo está su superficie y poderle comparar estos estudios y explicárselo, creo que también es importante. Y justo aquí vemos el tiempo de ruptura lagrimal y le podemos decir al paciente que todo eso que está en naranjita, en rojito, es cómo su lágrima no cubre bien ahí, por eso tiene toda esa sintomatología. Fíjense cómo en el otro ojo, justo nos dice el equipo que la medición es tan corta, o sea, en alguna que nos salen casi todos en rojo y en otro que la medición es tan corta que incluso no se puede medir. Entonces, esto es una forma de demostrarle al paciente y también de nosotros tener evidencia de cómo el ojo está muy, muy seco y por eso también la paciente está teniendo toda esta sintomatología. Aunado a esto, podemos también hacer la evaluación de las glándulas de meibomio con una meibografía que ya habíamos visto clínicamente que no estaban del todo bien, aunque la meibografía se ve bastante bien en la zona superior, en la inferior se ven un poquito tortuosas las glándulas, pero en general se ve bastante bien, entonces podemos pensar más que se trata de la toxicidad medicamentosa. Aquí les pongo un video que a mí me gusta igual ponérselo al paciente de cómo se ve la superficie, les enseño cómo se ve la lágrima y cómo se ve como esta capita y yo uso para los pacientes, les digo que es como meter unos lentes de armazón en aceite y volverlo a sacar y ponérselos, obviamente van a ver borroso y es por eso que los pacientes muchas veces suspenden los medicamentos de glaucoma porque tienen una toxicidad importante. Entonces, después de hacerle la EPNP, y dejarle un hialuronato de sodio al 0.4%, una mejoría importante de la superficie ocular y podemos ver cómo, a pesar de que en esta foto se alcanzan a ver algunos filamentos, no sé cuáles, pero bueno, se alcanzan a ver algunos filamentos en la zona inferior, creo que sí es importante recalcar que esta paciente dejó todo el tratamiento de glaucoma y esa es la única forma en la que pudimos mantener la superficie ocular sana. Entonces, creo que hay muchas cosas que considerar en este caso. El primero, los factores de riesgo para ojo seco, como les decía hace ratito, una paciente que ya es posoperada de cirugía refractiva, una paciente menopáusica o en edad cercana a la menopausia, una paciente que a lo mejor tiene toda esta toxicidad. Sabemos que la enfermedad de la superficie ocular genera mal apego al tratamiento de glaucoma, entonces es importante dar tratamiento para los dos. A los corneólogos seguramente nos gusta más enfocarnos en la parte de la superficie ocular y a lo mejor le dejamos todo al glaucomatólogo, pero creo que tiene que ser un tratamiento en conjunto para que el glaucoma no siga avanzando. Es importante también rotar lubricantes, cada paciente es distinto y saber cuál es la mejor respuesta dependiendo del paciente. Y es importante también considerar el uso de inmunomoduladores como la ciclosporina o el tacrolimus, aunque el tacrolimus en este caso a lo mejor podía resultar un poco más incómodo por la presentación que hay en México, que nada más es dermatológica y los pacientes tienen incomodidad cuando se la ponen, pero siempre hay que considerarlo y si estuviéramos en otro país en donde tuviéramos lifitegrast o alguna otra molécula que podemos usar para inmunomodular el ojo seco, creo que también es importante. Muchas gracias. Okay, pues sí, es un caso muy interesante. Aquí pues hay varios puntos por rescatar. Antes de mencionarlo, me gustaría preguntarle a la doctora Nicole, específicamente en este caso, ¿qué tanto se hizo para el manejo de glaucoma y a lo mejor al principio poco manejo de ojo seco? Si hubieras cambiado algo en el tratamiento previo a todas las cirugías que se hicieron para controlar el glaucoma, enfocado al tratamiento de ojo seco. Sí, con el tratamiento de glaucoma yo sí no me meto. Sí, no. Derivo. O sea, tratando de evitar, pues obviamente, me llegar llama a lo la atención quirúrgico. que no usaron ciclosporina antes. Sí me llama la atención. Y tiene unos filamentotes. O sea, porque sí veo que lo manejaron como con lubricantes nada más y como que no se hizo más por dar un manejo un poquito más completo de ojo seco. Cada vez que se iniciaba el manejo, o sea, la paciente es mala paciente. Desde ahí empezamos con mal apego al tratamiento. Entonces, se iniciaba el tratamiento, mejoraba un poquito y ella misma lo suspendía. De hecho, sí, en algún punto al principio se dejó ciclosporina, que no se alcanzó ni a completar los 3 meses porque ya se sentía mejor, porque tenía esteroide y ciclosporina al mismo tiempo, esperando que la ciclosporina empezara a hacer su efecto. Entonces, la paciente se sentía mejor y suspendía todo.
pero la veíamos y le decíamos, tu glaucoma va peor. Bueno, los glaucomatólogos le decían, tu glaucoma va peor, y empezaban tratamiento de glaucoma junto con tratamiento de superficie, y ahí era donde todo se iba, o sea, a la basura y se echaba a perder. Aunque tuviera el tratamiento perfecto de superficie, la toxicidad era lo que más le afectaba. Entonces, sí creo que, y a lo mejor pensar en algo que no dependa tanto del paciente, a lo mejor para unos tapones, incluso sería un poquito controversial porque hay quien dice que mientras la superficie esté inflamada, los tapones no son la mejor opción, pero yo sí creo que en esta paciente a lo mejor algo que no dependa tanto de ella hubiera sido una mejor opción. Ok. Bien, ¿alguien que quiera aportar algo o que hubiera hecho algo diferente en el manejo? No. Por alguna razón. Y la segunda pregunta es si ustedes han intentado utilizar la vitamina D oral como coadyuvante para los síntomas. La verdad no tengo experiencia con la vitamina D oral, al contrario, como propiedades antiinflamatorias sería, bueno, yo consideraría primero el omega 3 u otras opciones, pero me llama la atención, pues, está muy interesante ese punto para valorarlo. Y no, la vitamina C por el efecto en la creación de colágeno, no como antiinflamatorio. Para eso usamos la doxiciclina, para las metaloproteinasas. Doctor Tavares, ¿algo que hubiera cambiado en el manejo inicial de esta paciente? Realmente es muy difícil ver casos complejos de muchos años de adelante para atrás. Entonces también en todos los casos que ustedes han presentado, ese error de ¿qué hubiéramos hecho cuando se hizo lo mejor que se pudo en el momento que se paciente? Obviamente esa paciente con hipocondritis hasta 20 años después, y una cirugía reactiva, y una ectasia, y un crosslinking, o sea, realmente esa visión de reflexión, de adelante aceptar, pues no se puede reflexionar, pero es injusto decir, no, pues ahora se te entraba de glaucoma del tema, porque no sabías que era mala, que iba a ser mala para cumplir tratamiento, porque no sabías si iba a ser alguien que iba a seguir siendo tan sensible a desarrollar el glaucoma. Entonces, yo creo que más bien es un aspecto de la perspectiva del momento y que esto sigue pasando y que hay que más bien atender como forma reactiva, porque tenemos que pasar. Claro, muy bien. ¿Alguien más? Adelante, doctor. Puede haber una adversidad económica, pero desde el punto de vista de lo que intentamos siempre iniciar medicamentos sin conservador, o sea, no nada más por la superficie, ya está comprobado en la disfunción de la malla trabecular, tratamiento, y no se inició con medicamentos sin conservador, después hizo un switch, se dice que lo buscan hacer sin conservador, una combinación, inicialmente inician con una que ya de por sí genera reducción de las células de Goblet, los molestia, y después agregar una combinación fija sin conservador, pero el análogo parece que se queda con conservador. Entonces, migrar toda la terapia sin conservador, podemos decir un inicio, tanto los lubricantes como los propulsores. Y yo creo que yo lo que hubiera hecho al principio del 32, hacer un 24-2, un 32 y tener células reaccionarias, porque no estamos igual la operaban y ya tenía glaucoma. Tampoco decidimos, igual ya no se revisó el por parte de ustedes, bueno, a nosotros nos importa el glaucoma y a ustedes les importa el resultado refractivo, para al final el paciente se queda ciego por el glaucoma. Así es la principal causa de ceguera. Es una invitación a todos los problemas. Y a un interbiótico, el ángulo, si no les gusta, mándenlo a alguien que sí les gusta, porque también eso varía la verdad y hay fluctuaciones. Es una medición de 16, no nos dice nada igual que en los campos, una observación, hay una reducción generalizada de la sensibilidad, igual y después de que lo operan, a lo mejor en su último campo ya está mejor y no hubo una progresión de la superficie, que al inmediato tiene un buen desempeño en el estudio. No, y a mí sí me gustaría agregar justo esto, ¿no? El glaucoma es lo que los deja ciegos. Entonces, incluso como corneólogos, a lo mejor, o sea, esta parte en la que tiene que ser el manejo conjunto, porque lo que va a dejar ciega a esta paciente si no hacemos nada es el glaucoma, pero lo que va a hacer a lo mejor que no tenga un buen apego es la superficie. Entonces, sí creo que esto es súper importante
poder tener este tratamiento multidisciplinario. Y si a mí no me gusta el nervio y a ti no te gusta la superficie, pues yo veo la superficie y tú ves el nervio y tú tomas la presión. Y creo que justo buscar una forma, y a lo mejor, y no soy glaucomatóloga y me podrán juzgar, pero yo creo que sí pensar a lo mejor en un tratamiento quirúrgico temprano, sobre todo si un paciente tiene tan mal apego al tratamiento, porque pues si le molesta la superficie y no se ponen las gotas, a lo mejor solo se tiene una enfermedad autoinmune, o si es un ojo seco muy severo se va a quedar ciego por eso. Pero sí creo que a lo mejor se nos olvida que las cirugías ahora de glaucoma de mínima invasión son una opción bastante viable para un paciente de este tipo que tiene mal apego al tratamiento. Solo que le hicieron más. Bueno, es que hay que poner Por un como tiempo. 5 iStents. Sí, me sirvió por un tiempo. Muy bien, pues sí, seguimos con la última presentación ya para dar finalizado. Entonces, pues estamos aquí gracias al laboratorio SIFI, entonces les voy a platicar un poquito de iStil nada más. No sé por qué ya no puedo. Espérenme, déjenme abro mi Zoom. No, pero se cambió al otro. Entonces, voy a hacer que los glaucomatólogos se aburran un rato, incluso a los corneólogos que no les gusta tanto la superficie también. Entonces, les quiero platicar un poquito de la importancia del ácido hialurónico al 0.4%, que justo es el iStil Plus, y de las cosas que han venido pasando para que nosotros sepamos, porque a veces es muy fácil decir, le voy a dar justo la gotita que me trajeron hace ratito, y entonces, ¿cuál es la mejor gota o por qué es una gota mejor que la otra? O hace ratito les decía que cada paciente a lo mejor tendrá una indicación diferente, y aunado a lo que decía la doctora, a veces pensamos que libre de conservadores va a ser la forma en la que vamos a tratar todo, y yo creo que habrá pacientes para cada cosa dependiendo de qué se trate, sobre todo hablando de la superficie ocular. Y les quiero platicar también un poquito de cuáles son las ventajas del frasco y cuáles son las ventajas incluso que sea libre de fosfatos, porque a veces estas cosas son las que pasan desapercibidas y nada más hacemos caso del que nos trajo la gotita. Entonces creo que hay mucha ciencia detrás del ojo seco y de las gotas de lubricantes que usamos. Entonces, iStil Plus tiene la ventaja de ser libre de conservadores y libre de fosfatos. En las últimas diapositivas les voy a poner las ventajas, porque a veces decimos, ¿y qué me importa que sea libre de fosfatos? ¿Qué va a pasar? Entonces, ahorita también vamos a platicar de eso. Hoy no les voy a platicar de los otros contenido, del contenido que tiene la fórmula de iStil Plus. Vamos a platicar un poquito más del hialuronato de sodio, pero también es importante, y se los menciono nada más muy rápido, el resto de los componentes que tiene se ha demostrado de alguna forma, a lo mejor en estudios no tan grandes o no en metaanálisis, que tienen cierta mejoría de la inflamación de la superficie ocular, que sabemos que es característica de los pacientes con ojo seco. Entonces, platicando un poquito del hialuronato, la primera vez que fue descrito para ojo seco fue en 1982, y me gusta ponerles esta como línea del tiempo porque esto ha sido muy, muy rápido, y lo que a lo mejor hace 5 años era válido, ahorita ha cambiado mucho, y toda esta parte en la que ahora hablamos de libres de conservadores, pues hace 10 años no era lo más fácil de decir o no era tan disponible. Entonces, también me gusta decirles que cuando se empezó a utilizar el ácido hialurónico fue en 1987 como lágrima artificial. Después de eso aumentó el uso en viscoelásticos. Posterior a eso se hacía un cross-linking sobre el ácido hialurónico para ojo seco, y sabemos que esto también es una de las cosas que podemos utilizar en cualquiera de las lágrimas, y esto para hacer que las cadenas del ácido hialurónico tengan una mejor unión. Después de eso empezaron en 2004, que a lo mejor los jóvenes, más jóvenes me dirán así como, pues sí, es hace mucho, pero yo siento que fue ayer. Empezaron el uso o la discusión de los efectos positivos sobre el ojo seco, que en realidad es hace muy poquito tiempo, y el primer metaanálisis de si servía o no para ojo seco salió en 2015. Además, de hace 3 años para acá hemos entendido o hemos tenido más publicaciones acerca
de las propiedades antiinflamatorias o de mejoría de la superficie de cicatrización que tiene el ácido hialurónico, que iremos mencionando un poquito más adelante. Entonces, el ácido hialurónico o el hialuronato de sodio nos sirve para humectar, lubricar y proteger. ¿Cómo le hace? Bueno, tiene propiedades viscoelásticas que van a reducir la fricción por el parpadeo natural. También tiene propiedades que hacen que retenga el agua y mantiene húmeda la superficie ocular y estabiliza de esta manera la lágrima o la película lagrimal. Y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero es compatible con el uso de lentes de contacto. Entonces, como les mencionaba, el hialuronato de sodio sabemos que aumenta la estabilidad de la película lagrimal, reduce la osmolaridad y esto va a mejorar el ojo seco y va a restaurar la morfología epitelial por las propiedades antiinflamatorias y de cicatrización que tiene el ácido hialurónico. Y podemos ver cómo se hace este estudio en donde se ve la migración del epitelio corneal con el uso de hialuronato de sodio y vemos cómo si va creciendo o si va migrando este epitelio. Este es un estudio in vitro que nos hace ver cómo, dependiendo de las diferentes concentraciones, la migración del epitelio es diferente. Sin embargo, si hoy ustedes me preguntan cuál es la mejor concentración, es algo que todavía, y lo vamos a ver más adelante también, es algo que todavía no sabemos al 100% y necesitamos muchos más estudios para saber cuál es la mejor concentración de ácido hialurónico. Entonces, esta es una gráfica en donde podemos ver las diferentes capas de la lágrima y cómo actúan los lubricantes o cómo actúan los diferentes medicamentos que podemos usar sobre la superficie ocular para mejorar el ojo seco. Y podemos ver cómo el ácido hialurónico se encuentra dentro de todas estas capas en las que podemos tener agentes que ayuden a lubricar mejor, agentes que son sustitutos de la lágrima y moduladores también de la superficie ocular. Entonces, un poco también de lo que ahorita está en moda es qué tanto vamos a usar ácido hialurónico y hialuronato de sodio en pesos moleculares altos o bajos, ya que hemos visto que esto está relacionado a la reducción de la inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos evaporación excesiva, esto genera aumento de la hiperosmolaridad y esto genera inflamación, lo que hace que tengamos daño en la superficie ocular, pérdida de las glándulas y disfunción de las glándulas. Esto va a reducir la calidad y la cantidad de las lágrimas y esto va a generar una estabilidad de la película lagrimal. Y esto es un círculo vicioso que en cualquier punto en donde nosotros pongamos o sustituyamos de alguna forma con hialuronato de sodio, vamos a mejorar ese punto y eso va a hacer que pues se corte este círculo vicioso. Y al momento que nosotros ponemos una gota de hialuronato de sodio, también disminuimos la fricción, lo que hace que el daño de la superficie ocular sea mucho menor. Entonces, está demostrado que después del uso del hialuronato a través de las semanas, en este estudio donde vemos que de manera basal el tiempo de ruptura lagrimal era de 4.6 y después de usar el hialuronato de sodio aumentó a 6.3, que incluso sigue estando bajito, pero vemos cómo a través del tiempo sigue aumentando y sigue siendo una mejoría, lo cual da una estabilidad a la película lagrimal. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene ojo seco y parpadea, podemos ver cómo, y no sé si se alcanza a ver bien en la pantalla, pero vemos cómo esta parte azulita, que es la película lagrimal, se rompe en menos de 10 segundos. Sin embargo, al poner una gota de hialuronato de sodio, se mantiene mucho más tiempo sobre la superficie ocular, incluso con el parpadeo, y esto hace que se aumente la estabilidad de la película lagrimal. También disminuye la osmolaridad de la película lagrimal. A los 90 minutos de la aplicación podemos ver cómo en el día de tratamiento cero la osmolaridad está en 363, cómo hay una disminución y esto genera que la enfermedad de la superficie ocular sea mucho menor. También está demostrado lo que les decía, la migración del epitelio corneal a diferentes concentraciones, que fue parte de la gráfica que veíamos antes, y sabemos que hay una migración significativa de las células epiteliales y eso genera una reparación del daño corneal. Entonces, a veces pensamos que esta epitelización no se va a dar nada más por poner la gotita, y creo que justo tenemos que pensar que sí es así, no disminuye la fricción, pero también el mismo hialuronato de sodio va a generar una migración significativa de estas células. Entonces, poner la gota no es porque el paciente se sienta mal o deba tener sintomatología, sino a veces esta migración es importante y esta reparación del daño corneal solo con el uso del hialuronato de sodio.
Aquí podemos ver un análisis, bueno, unas imágenes, unos diagramas de un análisis histológico del epitelio corneal humano, como al momento en el que se seca el ojo disminuye la morfología normal epitelial y al momento de poner el hialuronato de sodio va a mejorar o se va a reparar esta morfología. Además de lo que se queja el paciente, que es la mejoría de los síntomas del ojo seco, con y sin el tratamiento podemos ver que basal, que son las grafiquitas azules o son las barritas azules, ellos tienen mucha más sintomatología que después de 60 días de tratamiento, que son las barritas naranjas, en donde mejoró la sensación de cuerpo extraño, la resequedad y la hiperemia conjuntival. Además, no solo la sintomatología, sino también los signos. Aquí podemos ver cómo la tinción corneal y la tinción conjuntival fue disminuyendo y con el tiempo incluso más, sobre todo la tinción corneal, por lo que les decía de la reparación del epitelio, conforme fueron pasando las semanas de uso del hialuronato de sodio. Entonces, lo que les mencionaba hace rato, si hacemos una revisión de la literatura, no sabemos bien aún cuál es la dosis o la frecuencia correcta de aplicación y sobre todo porque ahora les decía que la moda es ver los pesos moleculares del hialuronato de sodio y sabemos que si tienen un peso molecular alto, va a estar relacionado con un poco menos de inflamación o una mayor actividad antiinflamatoria, a diferencia de los pesos moleculares altos que incluso pueden ser proinflamatorios. Entonces, no sabemos cada cuánto, cuántas dosis, bueno, a qué concentración, cuántas gotas. Es algo que no está estudiado y que lo hacemos de manera empírica. Sin embargo, sería súper importante poder hacer un estudio, que también creo que es bastante complejo, pero es una de las cosas que están como pendientes para poder resolver una de las dudas que creo que todos tenemos, así de cada cuánto se la dejo, cuál le dejo, cuál es mejor. Y justo determinar cuál es la mejor concentración y el peso molecular. Va a ser complejo y creo que dependemos también un poco de que los laboratorios vayan sacando sus estudios con pesos moleculares para saber si algunos tienen alteraciones, sobre todo proinflamatorias, con pesos moleculares altos. Y bueno, otra cosa importante, les decía desde un inicio, creo que son las presentaciones. Y sabemos que los pacientes han tenido algunos problemas a veces con estas goteros de multidosis que son libres de conservadores. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho y que cuando a mí me dieron a conocer a iStil Plus fue justo esta botellita que es más suavecita, es transparente y tiene esta tecnología en donde, o sea, tiene varias cosas que hace que no se contamine y que pueda seguir siendo un frasco multidosis, libre conservador, que es una tecnología mecánica, no necesita iones de plata o revestimiento de superficie y genera una seguridad microbiológica de 6 meses de esterilidad. Les decía, además, esta parte de que el bote o el botecito sea transparente nos permite ver las gotas y nos permite saber si eso ya es un caldo y es medio verde o si sigue siendo transparente y que creo que, al menos cuando lo he preguntado a los pacientes, creo que es algo que a los pacientes también les da un poquito de tranquilidad poder ver la gota, incluso hasta saber si ya se me va a acabar o no. Y la tecnología que tiene esta tapa creo que también es importante porque a veces los iones de plata de superficie, aunque no está tampoco tan descrito, pueden generar alteraciones en la superficie ocular. Y otra cosa importante de iStil Plus es que no tiene sulfatos. Esto se ha demostrado y hay diferentes estudios, sobre todo europeos, en donde hay cambios, no sé si se alcanza a ver bien en las imágenes, pero se ven estos depósitos aquí inferiores en la córnea que están relacionados a los depósitos de sulfatos que generan también alteraciones de la superficie ocular. Entonces, una de las cosas que sí debemos de empezar a considerar es que esto no lo teníamos, o sea, no lo conocíamos, entonces no lo veíamos, entonces hay que empezar a detectar aquellas gotas que sí tienen sulfatos y que si a lo mejor es una gota de glaucoma que va a dejar ciego al paciente, pues tendremos que dejárselo así y nada más estarlo buscando para estarlo vigilando, pero si tenemos una opción de una lágrima artificial que es libre de conservador y libre de sulfatos, podemos evitar otras alteraciones de la superficie ocular como estas calcificaciones que a la larga ni siquiera sabemos porque es un estudio reciente o son estudios recientes lo que se ha tenido de esto, si se quitan, si no se quitan, si generan más alteraciones sobre la superficie ocular y si con el paso del tiempo esto puede generar una opacidad corneal tan importante. Claro que esto no es lo frecuente, pero también tenemos que saber que hay pacientes que tengan estas alteraciones. Entonces, a mí personalmente es una de las cosas que me llama bastante la atención estas alteraciones de la superficie por el uso de sulfatos y creo que estando conscientes de que existe esta alteración y lo empezamos a buscar, pues podremos encontrar más pacientes con este tipo de alteraciones.
Y pues otra vez agradecerles mucho por la invitación al colegio y pues al laboratorio SIFI. Y estoy a sus órdenes, cualquier cosa, ahí un correíto si tienen alguna duda. Y pues nuevamente es un gusto estar por acá. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mercedes, y gracias obviamente a todos los que dieron una ponencia el día de hoy. Excelentes temas, creo que aprendimos mucho y pues de verdad que estamos muy agradecidos por tener esta calidad de presentaciones. Entonces, pues voy a ceder la palabra al doctor Mario para que continuemos con el cronograma. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. La verdad es que sí, una sesión excelente, como les dije al inicio. La verdad, nunca lo dudé. Bien, entonces, continuando con nuestra orden del día y los asuntos varios, bueno, ya saben que les estamos rifando un ojo esquemático, entonces la promoción de la licenciada Sara Quevedo es en la compra del boleto se pueden llevar unos libros que están acá de estudio diagnóstico que están buenísimos, entonces por favor aprovechen. Dentro del otro asunto es que, pues ya saben que el curso 76 fue un curso, la verdad, bastante exitoso y dentro de lo que queremos explorar es el invitarlos a que el próximo curso, no está bien, pues hace mucha emoción, que el próximo curso lo disfrutemos juntos en la playa. Entonces, los invitamos a que se inscriban para el curso 77 en Puerto Vallarta. Creo que va a ser una experiencia, la primera vez que se hace en el colegio, por lo mismo única, y es un reto para todos realmente el ser participantes de este curso. Entonces, ya tenemos algunos inscritos desde el curso y ya tenemos también las habitaciones, costo de habitaciones y todo para seguir con este proceso. Más. Bien. Se busca, dentro de lo que vamos a hacer la próxima sesión, pues es buscar el próximo coordinador académico. Entonces, bueno, también el primer vocal de finanzas y el vocal ante el Consejo Mexicano de Oftalmología. Como ustedes han visto, pues bueno, hemos trabajado en esta mesa directiva. La verdad es que estamos sesionando en la sesión con la Comisión de Finanzas cada 3 meses. Entonces, estamos buscando que realmente todos los socios, sobre todo quien esté trabajando en la mesa directiva, estén viniendo y estemos participando. Entonces, esta votación se va a hacer con los socios que estén presentes dentro de un mes, pero les pido por favor que asistan y quien esté dispuesto a seguir trabajando para el colegio, quien realmente quiera demostrar ese interés, ese amor que a veces decimos tener, pues, por favor venga, ¿sí? ¿Y qué más? Tú dale. Bien, invitarlos a la próxima sesión ordinaria, la 8ª sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, que va a ser el día 2 de noviembre y con la cual vamos a ver un tema que se llama edema macular diabético, las opciones actuales del tratamiento y las votaciones para estos cargos que se van a realizar. Y pues no me queda más que darles un agradecimiento. Entonces, me voy a pasar un poquito para acá para pedirles que pasen al frente, irles otorgando su reconocimiento. Entonces, quisiera pedirles un aplauso a la doctora para la doctora Saraí Delgado Pelayo, por favor. Bien, a nuestra invitada de la Ciudad de México, nuestro profesor de lujo, la doctora Ana Mercedes García, por favor. Un aplauso. La doctora Nicole Macris, quien es de los socios nuevos de este año, y la verdad es que le agradezco mucho por su presencia. Nicole.
Igual al doctor Daniel Valencia, quien, bueno, ya lo tenemos muy presente y la verdad siempre le agradezco que igual siempre nos dice que sí para todo. Muchas gracias, Daniel. Y Fausto o Fernanda, o los dos juntos, por favor, del Laboratorio SIFI, quien es nuestro patrocinador de esta cena, de este buffet italiano que en un momento vamos a disfrutar. Les pido, por favor, que pasen para ofrecerles un aplauso. ¿Sí? Bien, pues los invito por favor a que pasen a disfrutar esta cena. Muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos en noviembre.